Bienvenidos a este canal llamado Yo te lo platico, donde te compartimos la vida y obra de los escritores más famosos de México y del mundo. Esta vez te presentamos Donde el corazón te lleve, de Susana Tamaro. Susana Tamaro nació en Trieste, Italia, en 1957. Estudió cine en el Centro Experimental de Cinematografía en Roma. Logró un tremendo éxito en el año de 1989 tras la publicación de La cabeza en las nubes, su primer libro, consiguiendo el premio Elsa Morante. Después consiguió el reconocimiento internacional en 1994 con Donde el corazón te lleve, obra que ha sido traducida a más de 30 idiomas y que ha logrado vender millones de ejemplares en todo el mundo, sobre todo tras la adaptación cinematográfica que se realizó en 1996. En el año de 2007 publicó su continuación, Escucha mi voz. Otras de sus obras geniales son Anima Mundi, Respóndeme o Más fuego, más viento. Vamos a comenzar. Por favor, acompáñanos. Donde el corazón te lleve. Una mañana, mientras Olga estaba regando sus flores, de repente, como si se apagara la luz, ya no supo de sí. Afortunadamente su vecina, la señora Rasman, la vio tirada en el pasto y de inmediato llamó a la ambulancia. Cuando por fin volvió en sí, el doctor le sugirió que se fuera a un asilo, ya que no había nadie que se hiciera cargo de ella. Olga respondió que prefería caer de bruces en su jardín que recluirse en un asilo. Por lo tanto, firmó una hoja responsiva, excluyendo al hospital de cualquier situación. Olga se encamina a la parada de los taxis y se va a su casa. En cuanto abre la puerta, Boc, el perrito de su nieta, y en realidad su compañero de todos los días, se vuelve loco de felicidad. El doctor le había dado un panorama muy triste a Olga. No le quedaba mucho tiempo. El lado izquierdo de su cuerpo ya no respondía como antes. Solo por precaución, le entregó a su vecina una copia de las llaves de su casa. Olga extrañaba mucho a su nieta, quien había partido a América. Olga estaba decidida a no avisarle sobre su incidente médico. No la quería mortificar. Su relación no era buena y no quería que por compromisos su nieta se tuviera que regresar de América, dejar sus estudios y dedicarse a cuidarla. De pronto recordó que su nieta le había encargado a su abuela el cuidado de su Rosa y de su perrito Boc. Desde que era una niña y su abuela le dio el Principito, la nieta se quedó obsesionada con tener una Rosa que fuera solo de ella. También quería tener un zorro, pero ante la dificultad de eso, Olga la convenció para que mejor tuvieran un perrito. Al día siguiente fueron a la perrera. La nieta le preguntó a Olga cómo sabría cuál sería para ella, y Olga le contestó que su corazón se lo diría. La encargada de la perrera quería mostrarle a los perros más bonitos, pero la niña prefería seguir buscando. Había 200 jaulas, así que tardaron 3 días en ver a todos los perritos. Y justo en el tercer día, la niña encontró un perro desvalido y enfermo, y de inmediato supo que ese era el perro que andaba buscando. La encargada les dijo que ese perrito había sido aventado desde un auto en movimiento, lastimando su patita trasera. Olga amaba el carácter de su pequeña nieta. Si tan solo hubiera seguido así. Olga no entendía en qué momento había cambiado tanto, cubriendo su corazón con una coraza tan difícil de romper. La niña había llegado a vivir con Olga desde que su madre, la hija de Olga, había muerto en un trágico accidente. La niña había llegado a alegrar su casa tan vacía y su corazón tan triste. Aunque Olga estaba preparada para los cambios normales de la adolescencia, nunca sospechó el muro tan grande que se iba a formar entre ellas.
Las groserías, los desplantes y majaderías de la nieta iban en escalada, martirizando a Olga cada día más. Cuando la nieta le dijo que se iría a América, tan siquiera para aprender un nuevo idioma, Olga la apoyó y estuvo de acuerdo en pagarle todos los gastos. Pensó que su nieta se lo agradecería, y sin embargo, ésta se enfureció y tiró unas tazas de café que estaban enfrente de ella. ¿Cómo entenderla? Después de la situación en el hospital, una mañana, cuando estaba regando la rosa que pertenecía a su nieta, decidió escribir una carta que nunca enviaría, una carta que sería encontrada por su nieta a su regreso de América, donde le diría todo aquello que nunca se habían dicho, todo aquello que Olga quería decirle, todos los secretos que había guardado por años. No era un testamento, era más bien algo que su nieta tuviera, que la acompañase a lo largo de los años, cada vez que sintiera la necesidad de sentir a su abuela junto a ella. Olga mencionó en esa carta que eran raíces de un mismo tronco, pero sus estaciones eran diferentes. Mencionó cómo le exasperaba a su nieta las lágrimas de su abuela, y Olga cada noche pensaba que tenía que ser más paciente con su nieta, pero a la mañana siguiente, al primer portazo que la nieta le daba, solo lograba que el corazón se le hiciera jirones. Anotó que si alguna vez ella, su nieta, llegaba a los 80 años, comprendería que los viejos son como hojas a finales de septiembre, donde el mayor miedo es el viento que las hace volar por todas partes. Para Olga, ese viento era su nieta. Le dijo que recordaba el día de su partida. Ni siquiera quiso que Olga la acompañara al aeropuerto, y cuando le gritó que se cuidara mucho, su nieta ni siquiera volteó a verla, y solo le gritó que cuidara de Boc y de su rosa. Y la casa y la misma Olga se quedaron en la más profunda soledad. Las lágrimas que no brotan se depositan sobre el corazón y con el tiempo se llenan de costras y lo paralizan. Olga recordó a su madre, una mujer dura, quien nunca le mostró un rasgo de cariño. Para la madre de Olga, el mundo era cruel y vivió y murió insatisfecha de la vida y de su entorno. Olga de pequeñita llenaba su soledad con la lectura. Se quedaba hasta muy tarde leyendo e imaginando mundos lejanos donde era amada. Después volvía a la realidad. Olga tuvo la primera batalla con su padre cuando le dijo que quería asistir al liceo clásico. Se quería convertir en una arqueóloga. Ganó la batalla, pero cuando pasaron los años y Olga quiso entrar a la universidad, eso sí que no. El padre de Olga tenía un perro, quien era el gran compañero de la solitaria Olga. Era su único compañero, pero un día, cuando regresó de la escuela, no lo encontró. Le preguntó a su padre por él, a lo que el padre le contestó que se había ido porque estaba harto de ella. La realidad es que el perro estaba enfermo, pero la respuesta del padre le hizo pensar a Olga que era mala y se llenó de ansiedad. Y no es que sus padres hubieran sido malos, era simplemente la forma como se desarrollaba la familia en aquellos tiempos, donde los hombres eran importantes, tenían sus trabajos, la guerra, tomaban decisiones, mientras que las mujeres no tenían más que la casa, la cocina y atender a los hombres de la casa. En los últimos años de la madre de Olga, se empezó a dar un pequeño diálogo entre ellas. Su madre le confesó que había vivido con el estigma de que era solo un mal reemplazo, ya que su hermano murió cuando ella nació. Por lo tanto, su vida fue muy dura. Era como un patrón que se venía repitiendo.
Olga quiso romper ese patrón. Pasaron los años y ella seguía en su soledad. Los chicos que la llegaron a pretender se alejaban rápidamente al escuchar las ideas de la chica. No era normal que las mujeres fueran inteligentes. Solo tenían que tener la comida lista y estar dispuestas a cada día para sus maridos. Olga era diferente, gracias a las interminables horas de lectura a lo largo de su vida. Ella deseaba a un hombre con quien pudiera platicar hasta la madrugada. Pasaron los años y un buen día conoció a Augusto. Él era un importador de café y estaba interesado en la compra de una fábrica de su padre. En un principio le pareció antipático, pero al día siguiente llegó una caja de dulces para Olga. Eran de Augusto. Ella se emocionó muchísimo porque era el primer regalo que recibía. Por la noche descubrió que podía conversar con él de una forma muy agradable. Augusto era capaz de escuchar. A las pocas semanas, Augusto regresó a Trieste, donde vivían Olga y su familia. Le mandó un arreglo floral. La chica estaba realmente emocionada. Augusto le pidió permiso al padre de Olga para llevarla a pasear. Al poco tiempo se casaron y a pocos días Italia entró en guerra. Por motivos de seguridad, su madre se refugió en una aldea de la montaña cerca de Véneto, mientras que Olga y Augusto en L'Aquila, en la casa de la familia de Augusto. Para bajar un poco la angustia de Olga, su marido la llevaba a pasear por las montañas para contemplar los pueblos hermosos y encastillados que parecían como pesebres. Tanto Olga como Augusto amaban la naturaleza. Olga aprendió mucho sobre ciencias naturales, gracias a Augusto. Una vez que terminó la luna de miel, Augusto regresó al trabajo y Olga, como todas las esposas burguesas, solo tenía que preocuparse del almuerzo y de la cena. Después recorría las calles y se preguntaba si realmente amaba a Augusto o todo había sido un deslumbramiento. Sabía que sentía ternura por él, eso era seguro, pero se preguntaba si eso sería el amor. A los pocos días llegaron los rumores de que la alemana salía todas las mañanas a caminar sola, y Augusto le pidió que interrumpiera esos paseos matutinos por el bien de todos. A los 6 meses de vivir ahí, se sentía completamente apagada. Augusto había cambiado, o quizás había vuelto a ser el mismo de siempre. Ya casi no hablaba, contestaba en monosílabos. Se encerraba en su despacho por largas horas examinando sus insectos, mientras que Olga estaba cada día más sola. Ya tenía 30 años y sentía que el tiempo pasaba muy deprisa. Tenía la sensación de que Augusto solo quería tenerla cerca para encontrar a alguien en la casa a la hora de comer y a quien exhibir con orgullo los domingos en que asistían a la catedral. Cuando hablaba con sus padres, estos siempre le preguntaban si había alguna novedad. Deseaban tener un nieto, pero nada. ¿Y cómo podría quedar embarazada si desde hacía mucho tiempo que dormían en habitaciones separadas? ¿De qué le hubiera servido reclamar, tomar sus maletas y regresar a Trieste? En aquellos tiempos no existía ni la separación ni el divorcio. Los matrimonios se convertían en pequeños infiernos hasta que uno de los dos sucumbiese. Después de 3 años de matrimonio, Olga tenía solo el pensamiento de la muerte. Encontró ayuda leyendo el Evangelio, al grado que muchas palabras que encontraba maravillosas las repetía muchas veces en voz alta. La guerra había llegado a su 5.º año y habían caído bombas sobre Trieste. La casa de su infancia había quedado destruida. Sin embargo, la única víctima había sido el caballo del padre de Olga.
Sin tener ya un sitio realmente suyo, Olga se sintió perdida. 2 meses después, terminó la guerra. Olga viajó de inmediato a Trieste. Sus padres se habían trasladado a un departamento que compartían con otras personas. Había tantos asuntos que atender que después de una semana Olga había olvidado su triste vida en L'Aquila. Augusto llegó un mes después. Tenía que hacerse cargo de la empresa que le había comprado a su suegro. Augusto compró una enorme casa en Trieste, donde todos se mudaron para vivir juntos. A los pocos meses murió la madre de Olga. Es entonces que surgió en ella una tremenda necesidad de tener un hijo. Volvió a dormir junto a Augusto, pero no pasaba nada, o casi nada. El padre le sugirió a Olga que se fuera a un viaje a Venecia, diciendo que nada mejor para el hígado y para las mujeres que las aguas milagrosas del lugar. 2 semanas después, Augusto acompañó a Olga a la estación del tren. Después tomaría otro para Bolonia y otro más a Porretta. Olga no creía mucho en las aguas termales, pero accedió por el deseo de estar sola consigo misma. Se sentía muerta por dentro, como una pradera después de un incendio. Se dirigió a la pensión que había reservado y fue ahí donde vio a Ernesto. Ernesto estaba discutiendo de política animadamente con su acompañante. A Olga le molestó lo ruidoso que platicaba y varias veces lo miró con ojos de fastidio. Al día siguiente descubrió, para su gran asombro, que Ernesto era el médico del establecimiento termal. Ernesto le preguntó sobre su estado de salud y cuando llegó el momento de la auscultación, Olga sudaba copiosamente. Esa misma noche, después de la cena, Ernesto se sentó en la mesa de ella. Al día siguiente ya paseaban por las calles del pueblo. En todo lo que Ernesto decía había pasión, arrebato, magia. Era imposible no sentirse contagiada por aquella fuerza y alegría que Ernesto tenía. Estando junto a Ernesto, Olga descubrió que su cuerpo no tenía límites. Toda su vida se había sentido como una planta a la que por muchos días no se riega y sus hojas, por lo tanto, están caídas. Pero de repente llega una tremenda lluvia, moja la planta y después sus hojas se levantan en dirección del sol. Una mañana, Olga se miró en el espejo y se dio cuenta que era otra mujer. Su piel era lisa, su mirada luminosa. Empezó a cantar, cosa que no hacía desde que era una niña. Por supuesto que recordaba que estaba casada y su autoestima, que era tan baja, no le permitía pensar ni remotamente que alguien como Ernesto se interesara en ella. Un domingo se dirigía a la iglesia cuando de repente se encuentra Ernesto. Él le dijo que Dios estaría más contento si la llevara a contemplar la maravilla de un bosque cercano. Olga aceptó. Los zapatos que llevaba Olga no eran apropiados para caminar por senderos accidentados, así que Ernesto le tomó la mano y ella lo aceptó, viéndolo como algo natural. Ya era otoño y la tierra estaba húmeda. El paisaje era realmente hermoso. En medio del camino, de pronto vio un enorme castaño. Se acercaron y Olga acarició su tronco. Después puso su mejilla sobre la corteza. Ernesto acercó su cabeza a la de Olga. Sus cuerpos vibraban en una sintonía jamás experimentada. Al día siguiente, Olga no quiso verlo, ya que se daba cuenta de que la amistad se estaba convirtiendo en algo más. Ernesto también estaba casado y tenía un hijo. Sabía que estaba a punto de cometer una tontería, pero también sabía
que si dejaba pasar de lado eso que sentía por primera vez en su vida, también sería una tontería. Al 10º día de su estancia, le dejó una nota de despedida, donde decía que el aire era excelente, pero que la comida mediocre. Después, una sola palabra: confiemos. La noche anterior la había pasado con él. Descubrió cómo el amor podía abrir todas las ventanas de su cuerpo, como una ráfaga de viento que todo lo cubre. Las últimas semanas en Porreta estuvieron juntos todo el tiempo. Paseaban, charlaban, hasta quedarse con la garganta seca. Todo era pasión y entusiasmo en Ernesto, que contagiaba a Olga hasta la última parte de su ser. Tal pareciera que se conociesen de toda la vida. Una noche, Ernesto le comentó a Olga que en la vida de cada hombre existía solo una mujer, la mujer, con la que se puede crear una unión perfecta, y que en la vida de cada mujer solo hay un hombre, el hombre, con que se puede sentir completa, y le decía cuán afortunados eran ellos. El día que Olga regresaba a casa, mientras esperaban el tren, Ernesto le preguntó en qué otras vidas se habrían conocido, a lo que Olga le respondió que en todas. Olga lloraba. ¡Qué terrible era despedirse de la única persona que le había dado tanto amor en toda su vida! Cuando por fin regresó a Trieste, su padre y Augusto la encontraron con un mejor semblante, a lo que su padre le dijo que nada como las aguas termales, que eran milagrosas. Con el paso del tiempo, Olga se inscribió en una asociación de aficionados al latín. Era una excusa perfecta, ya que se reunían una vez por semana y con frecuencia realizaban excursiones culturales. No causaría ninguna sospecha, ya que tanto su padre como Augusto conocían su interés por las lenguas clásicas. Para Ernesto, siendo médico, le resultaba más fácil inventarse un congreso o algo similar. A finales de agosto, Olga tomó el tren hacia Porreta, donde se quedaría por 3 semanas. En esas 3 semanas, Olga vivió con tal intensidad como nunca más lo haría por el resto de su vida. Una noche, Olga le dijo a Ernesto, muy cerquita de su oído, que quería un hijo. Cuando Olga se marchó de Porreta, sabía que estaba embarazada. Quizás también Ernesto lo sabía. Cuando llegó a Trieste, bajó del tren como una tierna y enamorada esposa. Augusto la llenó de halagos y mimos. Un mes después, le dijo a Augusto que sería padre. Augusto, por primera vez, dejó su trabajo y pasó toda la tarde con Olga, planeando los cambios que le harían a la casa por la llegada del bebé. El padre de Olga murió mientras dormía, cuando Olga andaba por el 6º mes de embarazo. Cuando Hilaria nació, Olga estaba convencida de que era el producto de un gran amor y no de convencionalismos sociales. Durante el verano se llevaba a Hilaria a las playas del Adriático, en una casa que habían alquilado. Augusto iba cada 2 o 3 semanas y se quedaba el sábado y el domingo. En esa playa, Ernesto vio por primera vez a su hija. Alquilaba una sombrilla cerca de ellas y pasaba horas observándolas, fingiendo su atención en una revista. Por la noche le enviaba cartas a Olga, contándole todo lo que había sentido todo el día y todo lo que pasaba por su cabeza. Después, en los primeros 3 años de vida de Hilaria, no se vieron más. Olga estaba realmente cautivada por su hija y cada mañana se despertaba feliz al saber que esa pequeñita existía. Sin embargo,
Todas las noches, a las 11 de la noche, hacía lo que Ernesto le había pedido durante la última noche en Porreta. Esto era que todas las noches, a las 11 en punto, en cualquier lugar que se encontraran, saldrían a buscar a Sirio, la estrella, para unir sus pensamientos. Olga lo hacía religiosamente. También Ernesto. La noche que Ernesto murió, un tremendo ruido despertó a Olga. Augusto encendió las luces, pero ahí no había nada. A la mañana siguiente, Olga se dio cuenta que todos los estantes de su armario se habían derrumbado. Pero, como acababa de recibir una carta de Ernesto, no encontró ninguna conexión. Se verían dentro de 2 meses en el Congreso de Mantua. Hilaria tenía 4 años. Y así pasaron las semanas. Pero entonces Olga empezó a sentir cierta intranquilidad, ya que no había recibido más cartas de Ernesto, pero se consoló pensando en que lo vería en el Congreso. Sin embargo, Ernesto no se presentó. Fue entonces que ella se dirigió a Ferrara, el lugar donde él vivía. Encontró sus consultorios cerrados. No había nadie. Al día siguiente fue a una biblioteca para consultar todos los periódicos de meses anteriores. Y de repente encontró una nota que decía que una noche al regresar de visitar a un paciente había perdido el control del carro y se había estrellado contra un árbol. La muerte había sido casi instantánea y Olga se pudo dar cuenta que la hora y el día correspondían con los del derrumbe de los estantes del armario. Esto le provocó una terrible depresión. Se dio cuenta que Ernesto, todos estos años, había sido su luz, había sido la vida y el amor que se habían reflejado en ella, como si fuera un espejo. Sí, ella era solo un espejo. Y de repente, todo era opaco otra vez. Fue tal la depresión que Augusto contrató a una mujer que se ocupase de la niña por un tiempo. Una tarde, Olga tomó el carro y manejó sin saber siquiera qué dirección tomar. Había una pequeña iglesia y un cementerio. Decidió caminar por ahí y de pronto se encontró con un gran encino de ramas abiertas. Era como si quisiera abrazarla. Su corazón latía con la misma intensidad que cuando veía a Ernesto. Ella se sentó ahí, acarició el tronco y empezó a ordenar sus pensamientos. Recordó una frase que solía escribir en sus cuadernos de latín y esa frase era «Conócete a ti misma». Y entonces decidió poner punto final al sufrimiento. Decidió que a partir de ese momento Ernesto viviría en su corazón hasta su último respiro. De eso estaba completamente segura. El tiempo pasó y Olga se fue dando cuenta poco a poco que ese tiempo que estuvo alejada de su hija le empezaba a pasar factura. La niña tierna y sonriente se convirtió en una persona amargada, llena de ideologías. No terminaba una frase cuando ya iniciaba otra. No pensaba con claridad y le gustaba atormentar mucho a su madre. Olga nunca quiso ser como su madre había sido con ella, tan fría, alejada siempre y muy intransigente. Sin embargo, al querer Olga romper el patrón, se convierte en una madre muy permisiva y no se da cuenta que tiene que corregir el camino que su hija estaba tomando. Pero quizá por el temor de parecer entrometida, entonces prefería quedarse callada para evitar una confrontación. Un día, Olga recuerda que alguna vez,
Había leído un lema de los indios americanos que decía: antes de juzgar a una persona, camina durante 3 lunas con sus mocasines. Esta reflexión le lleva a recordar mucho a su hija. Así, recuerda cuando decide asistir a la Universidad de Padua, en lugar de quedarse en Trieste, que contaba con una gran escuela. Pero Hilaria quería alejarse de su madre. Le decía que era una mujer aburrida, una burguesa que vivía en una enorme casa, cuando podría vivir en un tendajo. Pero claro, ella solo quería las comodidades que le daban sus cuentas del banco y la pensión que recibía mensualmente. Evidentemente, la comunicación con Hilaria era realmente terrible. Olga se entera un día que su hija estaba viendo a un psicoanalista. En un principio pensó que sería bueno para Hilaria, pero pasando el tiempo se da cuenta que ella cada vez estaba peor. Pregunta por el doctor que la estaba atendiendo, pero Hilaria le responde que no era asunto suyo, que no le importaba. En una ocasión que la ausencia de su hija había sido muy larga, decide tomar un tren y dirigirse a Padua. Cuando Hilaria la vio ahí, enfureció. Le preguntó que para qué había ido, que si acaso solo quería controlarla. Olga no podía salir de su estupor, pero guardó la calma y le dijo que estaba preocupada por ella y que solo quería verla, que eso no era ningún delito. Pero Hilaria le contestó que ya la había visto, que se regresara por donde había venido. Para Olga era demasiada la rudeza con la que su hija la trataba. Su corazón se hacía jirones cada día más. Y pensó el día que Augusto murió. Había tenido un problema cardíaco, por lo que fue trasladado al hospital. Al día siguiente abrió los ojos, se levantó de la cama y se dirigió a la ventana. De repente dijo que las manos de Hilaria eran diferentes a la de toda su familia. Después de decir esto, se regresó a su cama y murió. El impacto para Olga fue inmenso. Se dio cuenta que Augusto siempre había sabido la verdad, siempre había sabido que Hilaria no era hija suya, pero jamás le había hecho un reclamo. Cuando Olga se dio cuenta de todo esto, se acercó a la cama y acarició con ternura la cabeza de Augusto. No llamó de inmediato a la enfermera porque quería estar unos minutos a solas con él. Quería de esa manera reconciliarse con este hombre que tan noble corazón había tenido. Hilaria no quiso ir a su velorio, ni siquiera al entierro. Era como si no le importara. Y Olga no tenía fuerzas ni ganas de enfrentarse a su hija. Pasó el tiempo y en su afán de acercarse, un día le comentó que le encantaría hacer un viaje, que le encantaría viajar con ella a Grecia. Aunque sonara raro, a Hilaria le encantó la idea, en un principio, porque después Hilaria le telefoneó a su madre para decirle que no iría, que había hablado con su psicoanalista y que éste le había sugerido que no hiciera el viaje. Por un momento, Olga sintió celos de la dependencia que Hilaria tenía con su psicoanalista, pero al final se resignó. Le contestó que se iría sola. Fue el viaje más triste que había hecho en su vida. Pero para el siguiente verano, Hilaria decide irse a Turquía y cuando regresa, regresa embarazada. No hubo reclamos por parte de Olga, pero sí una gran preocupación. Olga sabía que su hija no era capaz de mantenerse sola y además no contaría con el padre del bebé, si es que acaso sabía quién era.
Era la época en la que la liberación sexual estaba en su apogeo. Para cuando la bebé nació, tristemente Hilaria siempre quiso tenerla alejada de su madre. La consideraba anticuada y tonta, y no quería que influyera en su hija absolutamente para nada. Muy rara vez la llevaba a visitar a Olga. Una tarde, mientras Olga estaba regando las plantas, Hilaria llegó. Estaba pálida, el cabello se le veía sucio. Se tocaba el cabello mientras hablaba y luego se metía unos mechones a la boca. Olga le preguntó si había problemas con su nieta. Hilaria respondió que no. Hilaria lo que quería era dinero. Quería una fuerte cantidad de dinero, pues había firmado unos documentos a su psicoanalista, que en realidad resultó ser un gurú. Este había quebrado y el banco estaba reclamando el dinero prestado. Cuando Olga escuchó la petición de Hilaria, sintió que se moría. Le contestó que ella no tenía esa cantidad de dinero. Hilaria le propuso vender la casa en donde vivía. Era una casa muy grande y ella no la necesitaba. Pero Olga, tratando de situar a Hilaria en la realidad, le dijo que era una vieja, que no tenía otro lado a donde irse. Así es que se negó rotundamente a acceder a la petición de Hilaria. Por todo lo anterior, Olga busca la asesoría de un abogado y éste le aconseja que Hilaria sea declarada ante las leyes como incapacitada para manejar su vida, propiedad o dinero. Cuando Olga le plantea la solución, Hilaria se sale de sus casillas y empieza a hablar una serie de tonterías que incluyó a su padre. Cuando Olga escuchó eso, de su boca brotaron las palabras que pensó llevarse a la tumba. Mi esposo no era tu padre. Y se hizo un gran silencio, y casi en un murmullo, Hilaria le preguntó qué era lo que acababa de decir. Olga, llenándose de valor, le respondió que su esposo no había sido su padre. Entonces Hilaria, al no poder entender la información que acababa de recibir, empezó a caminar hacia la puerta como si fuera un robot. Olga quiso seguirla, pero ella estaba paralizada y solo le gritó que no se fuera, que tenían que hablar, que era importante que aclararan todo esto. Hilaria no quiso detenerse. Caminó sin voltear hasta que llegó a la puerta y la cerró detrás de ella. Después de este incidente, Olga permaneció por largo rato sentada en la misma posición. Tuvo que transcurrir mucho tiempo para que Olga pudiera reincorporarse a sus actividades cotidianas. Para su pesar, por la tarde, unos policías acudieron a su casa y le dijeron que su hija se había estrellado contra un árbol. Olga acudió al hospital. Los médicos no daban esperanzas. Había unas máquinas en el cuarto. Una señalaba que su corazón aún latía, pero la otra indicaba que su cerebro se encontraba casi muerto. Los doctores explicaron a Olga que si su hija salía del coma, no volvería a ser como era antes y que necesitaría de una asistencia completa. Olga estaba dispuesta a hacer lo que fuera posible por su hija. Ella estaba dispuesta a lavarla, a darle de comer en la boca, a hacer todo lo que fuera necesario. Pero al 10º día, la leve sonrisa desapareció e Hilaria finalmente murió. Olga pensaba en la gran coincidencia. Hilaria había muerto por chocar contra un árbol, igual que su padre 20 años atrás. Después de arreglar todos los servicios fúnebres de su hija, Olga se dirige a donde estaba su nieta y se la lleva a su casa.
Durante la cena, la niñita le pregunta por su madre. Olga le responde que su madre había hecho un largo viaje hacia el cielo. La Anita le pregunta si podrían saludarla. Entonces Olga decide cargarla y llevarla al jardín. Se quedan contemplando el cielo largo rato y luego la niña manda un saludo con su manita hacia el firmamento. En su carta, Olga le dijo a su nieta que sus gritos y risas habían llegado a inundar de felicidad esa casa tan vacía, así como a su corazón tan triste. Le cuenta lo felices que habían sido mientras su nieta había sido una niñita. Le aclara que esa carta iba dirigida a esa niñita inquieta y vivaz, con un gran sentido altruista y tan reflexiva, pero de ninguna manera dirigía la carta a la adolescente grosera y voluntariosa. Le pidió que recordara que la comprensión nace de la humildad y no del orgullo del saber. Le dijo que entender de dónde venimos es el primer paso para un camino sin mentiras. Le pidió que recordara que cada pequeño suceso en nuestra vida encerraba un valioso significado y que era importante que tuviéramos la capacidad que tienen las lagartijas, que cambian de piel y dejan lo que ya no les sirve entre las piedras. Le dice que hacía falta mucho valor para aceptar la culpa y las responsabilidades ante una decisión. Le pide que recuerde que el único maestro que existe es la propia conciencia, pero que para dar con ella hay que mantenerse en silencio, en total silencio, hasta que podemos escuchar una voz tranquila. Para el 20 de diciembre, Olga continúa escribiendo y le cuenta a su nieta que por la mañana se había ido al desván para buscar el nacimiento y que había encontrado un sartén que había pertenecido a su tatarabuela. Es decir, ese utensilio había pasado por todas las manos de su familia y que se lo dejaría por si quería volver a hacer la tarta que hacía poco más de un año le había enseñado a preparar. También le dice que estaba segura de que su nieta estaría preparada para el futuro, ya que sabía que dentro de ese corazón de piedra aún estaba la decisión de adoptar a un perro desvalido en lugar de adoptar a un perro hermoso y sano. Había tomado los instintos de su corazón y había adoptado al perro que realmente necesitaba amor y un hogar. Le pide a su nieta que la recuerde haciendo esa tarta, que la recuerde en sus paseos por el jardín, viendo los árboles y la huerta, que recuerde esos pequeños momentos, esos hermosos momentos que espera que se queden en su memoria. Le comenta que se había acordado en la forma en cómo a ella le gustaba poner el nacimiento de pequeña, y que así es como esta vez había puesto su nacimiento, esto es, sin poner al niño Jesús antes del 24. La estrella debe de estar al principio y los Reyes Magos en fila, siguiendo a la estrella desde luego. Y una cantidad inmensa de borreguitos escondidos por toda la casa, mismos que tendrían que ser encontrados por nieta y abuela durante el 24. Olga suspiró al evocar esos recuerdos y terminó diciéndole estas hermosas frases. Cuando te sientas sola o confundida, solo recuerda la forma como crecen los árboles. Mientras más grandes sean tus raíces, más fijas estarán a la tierra. Raíces y copa deberán tener la misma medida para ofrecer sombra y reparo. Y de esa forma siempre podrás estar cubierta de flores y frutos. Y que cuando ante ella se abran muchos caminos y no sepa cuál elegir, que se siente y aguarde, que respire confiada, con la misma respiración con la que había venido a este mundo,
sin permitir que nada la distraiga. Aguarda y aguarda y un poco más. Quédate quieta, en total silencio. Escucha a tu corazón y cuando él te hable, entonces levántate y ve donde él te lleve. Y así, con esta historia que nos muestra lo importante que es tratar de romper ciertos patrones, pero sin olvidar el poner límites, terminamos la transmisión de este día. Sanedid y yo, Alondra, agradecemos tu atención. Si te ha gustado, regálanos tu like, suscríbete y comparte. También tus comentarios son muy importantes. Gracias y hasta muy pronto.